Buenos días, doctor Santos. Bienvenido al programa Mi Voz en 3 minutos. Muchas gracias por la invitación, mi estimado. Ok, el amigo Santos es un especialista en el área de petróleo y además conoce de todo lo que tiene que ver con el combustible. Un problema que tenemos hoy en día aquí en Venezuela. Muy cierto. Y queríamos preguntarle, ¿qué cree usted que debe hacerse en Venezuela para solucionar el problema? Primero, yo arrancaría diciendo que tenemos que ser más eficientes en la planificación estratégica del reabastecimiento de combustible, porque la forma en que se está haciendo es una forma reactiva. Y acuérdense de la oferta y la demanda. Tenemos más demanda que oferta. Y ante una situación tan volátil, tenemos que ser más estratégicos y planificar con antelación todo lo que se vaya a hacer en esa materia. Y para poder hacerlo, ¿qué debemos nosotros hacer si somos privados y que podamos trabajar en conjunto con el gobierno? ¿Qué deberíamos hacer? Primero que nada, ya el gobierno ha dado ciertos pasos positivos hacia esa transición de la dependencia del Estado en materia de combustible con el tema de las estaciones de servicio dolarizadas. Esto ya es un inicio donde se le está permitiendo al privado que pueda incluso importar sus propios combustibles, de tal forma de que pueda dar un servicio y una mejor atención al cliente. Yo creo que esto abre un abanico de posibilidades al sector privado y de alguna manera es un alivio también para el gobierno. Eso significa que yo como privado puedo traerme un tanquero lleno de gasolina, pararlo allí en el palito y ¿qué hago con esa gasolina? ¿Qué haría el privado? Muy sencillo, si vemos cómo está distribuido el país, son 4 grandes sistemas de suministro. Y estratégicamente hay grandes plantas de distribución de combustible. En este caso, con la situación que hay, llegaría el tanquero, le hace en este caso a la refinería del Palito. La refinería del Palito tiene su capacidad de almacenamiento y el privado tendría que hacer lo que hace PDVSA actualmente con la Empresa Nacional de Transporte. Tendría que ir a buscar el combustible. Hay 2 opciones. Pudiera hablar con la misma infraestructura existente en PDVSA de transporte. Y recuerdo que antes de la nacionalización del transporte de este tipo de combustibles, muchas empresas privadas se quedaron con gran parte de la flota. Diría que sería una oportunidad para esas empresas que están calladas en este momento porque no había participación y es una gran oportunidad para todos. Ah, pero esa gasolina que llega hay que tratarla. ¿Dónde vamos a tratar esa gasolina si la planta de PDVSA no nos da ahorita la oportunidad de hacerlo? Ahí es donde entra la oportunidad de negocio para todos. Es una gran oportunidad para el gobierno porque se les quita una gran responsabilidad de encima. Y por otro lado viene un concepto que se habló hace muchos años, que es el concepto de las mini plantas. Las mini plantas son unas plantas que ya vienen con un patín donde tiene varios tanques, dependiendo del número de estaciones de servicio que ese privado vaya a atender o varios privados incluso pudieran unirse para tener ese concepto de mini planta y esas mini plantas pudieran ser ubicadas estratégicamente en diferentes zonas de las grandes ciudades con la finalidad de apalear un poco el problema de la oferta y la demanda. Esa sería la forma de hacerlo. Estas mini plantas están disponibles en el mercado hace muchos años, son de muy bajo costo y con una recuperación de inversiones que sería interesante para el privado. Bueno, doctor Santos, y entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿En cuánto tiempo nosotros podemos instalar esas mini plantas, disponer de cisternas para transportar productos y que el usuario tenga el combustible? La mini planta es rápido porque son ya, como lo dije, son patines, se le dice patín, en inglés es skid, que ya existen en el mercado. Existen en China, existen en México, existen en Brasil, en muchos países cercanos a la zona. El segundo punto que habría que hacer es el tema de la negociación con países cercanos para que el flete por concepto de combustible llegue lo más rápido posible. El skid puede estar listo en unas 8 a 12 semanas, previo pedido. Incluso se pudiera obtener mucho antes, dependiendo del tamaño de la mini planta. Yo pienso que se puede comenzar con mini plantas de pequeña capacidad e ir creciendo en la manera de que más privados se unan a la estrategia. Esa es la solución. Y desde el punto de vista legal, ¿qué
¿qué tendríamos? ¿Hay algo que nos permita, algún marco legal que nos inhibe hacer esta privatización, llamémoslo entre comillas? Sí, yo diría que el marco legal ya se inició desde el momento en que el gobierno venezolano permitió el concepto de estaciones no subsidiadas, es decir, dolarizadas, las llamadas dolarizadas. Ya ese es el comienzo. Le está dando la oportunidad al sector privado de poder abrirse, de poder quitarles a ellos una responsabilidad que en este momento es muy grande. Y yo diría que quizás en un escenario factible para ambas partes, el gobierno se puede quedar con la producción local para mantener la gasolina subsidiada y así atender a las necesidades del país y transferirle la responsabilidad de las no subsidiadas a entes privados. Y eso se hace mediante un contrato compraventa de suministro. En este momento PDVSA es el autorizado, pero se tendría que avanzar en ese tema legal, que pienso que no debe ser ninguna dificultad, y empezar ya estos privados a negociar directamente con los países más cercanos a la zona, por las razones que dije anteriormente, por costo, fletes, velocidad en el suministro, entre otras cosas. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos dado una solución. Y ahora me dirijo a ustedes, los privados, los empresarios. Busquemos ese mecanismo que nos permita a todos poder mejorar el sistema de combustible. Muchas gracias. Muchas gracias.